¿El espíritu del fariseísmo o el legalismo? ¿Cuál es? ¿El fariseísmo y el legalismo? o el legalismo? Que ese es el que más conocemos. Cuando el Señor comienza una obra, generalmente la hace ¿con qué? Con el Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. Cuando Dios iba a comenzar la obra con los apóstoles en Hechos 2, ¿qué hizo? Dice que descendieron lenguas, ¿cierto? De fuego, sobre los apóstoles, para darles ¿qué? El Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor, comenzamos la doctrina, nos comenzamos entonces a preparar, recibimos a Cristo en nuestro corazón y luego comenzamos el camino hacia ¿qué? Hacia el bautismo, ¿cierto? Donde morimos al pecado y nace un nuevo hombre, pero después viene el Espíritu Santo, que es el sello, ¿cierto? Que es el sello del Espíritu Santo. Dios todo lo comienza con la visitación del Espíritu Santo, pero el enemigo querrá destruir esta venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Satanás le gusta que nosotros ignoremos sus aberraciones. O sea, a él le gusta que nosotros creamos que él no trabaja. Eso es lo que vamos a ver hoy con este espíritu del fariseísmo. Porque él les llama, hoy en día decimos que hay espíritus de, o que hay posesiones de espíritus de, ¿cierto? Que espíritus de fariseísmo, que espíritus de Jezabel, que espíritus de Absalón. ¿Por qué? Por la influencia que provocan sobre la gente. Porque son características que leemos a una persona y decimos, esta persona con seguridad está poseída por algún espíritu, ¿cierto? Sí. Resulta que, por ejemplo, cuando vino el espíritu de Elías, todos decían que Elías, que Juan tenía el espíritu, Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Y miren que él dijo, yo no soy Elías, yo no soy Elías, pero sí tenía un espíritu de Dios semejante al de Elías, porque él decía que se alejaran del pecado y se volvieran a Dios, ¿cierto? Eso es lo que decía Juan, arrepiéntanse cada uno de ustedes, ¿cierto? Para perdón de los pecados. Y la misión de Juan Bautista fue esa, bautizar para perdón de pecados. Por esta razón entonces la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, lo que no podemos ver. Por eso que un ataque llega y yo no lo veo, porque son espirituales. Estos gobernadores están en todas las regiones celestes. Debido a esto podemos ver lugares donde es más difícil entrar el evangelio. Hay lugares donde se van a entrar a predicar. Ustedes no han sentido eso en el espíritu, que llegan de pronto a una casa y sienten una carga pesada. Ustedes nunca lo han sentido en su espíritu. Llegan a cierto lugar y sienten algo fuerte. Y es porque hay algún hueste o alguna potestad en la casa que no ha permitido que esas personas. Por eso Cristo, que era lo primero que hacía, Cristo liberaba a las personas antes del reino. ¿Por qué los liberaba? Porque no puede tener parte, Dios no tiene parte con Satanás, ¿cierto? Entonces yo ¿cómo le voy a enseñar la palabra de Dios a alguien que está todavía poseído por un espíritu? Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces vamos a adentrarnos en este espíritu que nos aqueja hoy, que Dios nos pone para que hoy estudiemos. Se llama el espíritu de fariseísmo. Este espíritu es muy hostil, detesta la gracia y ama el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo son las doctrinas de hoy en día que quieren vivir en el Antiguo Testamento y con las leyes del Antiguo Testamento, sabiendo que nosotros no tenemos que vivir esas leyes. Las leyes del Antiguo Testamento son para los judíos, para el pueblo de Israel. Pero hoy por hoy hay muchas, digámoslo así, denominaciones aferradas a estas leyes. Entonces, ¿cómo van a hacer para cumplir la ley si nosotros somos salvos por gracia? Cristo dice, al que crea y fuere bautizado, será salvo, ¿cierto? Al que no va a ser salvo. Él no dice que hay que cumplir tantos mandamientos para hacer miles y miles de mandamientos, que son de hombres, como lo vamos a ver más adelante. Cristo solamente dejó estipulados 2 mandamientos. Inclusive esos 2 nos queda duro a nosotros cumplirlos. 2 nomás. Este es el mandamiento del amor. El mandamiento del amor. Pero los hombres se han inventado unos mandamientos que los favorece a ellos y a sus iglesias. Y la mayoría de estos mandamientos llevan, por lo regular, al dinero. Miren los mandamientos es que la Santa Madre Iglesia. Exacto, hay muchos mandamientos. ¿Cierto? Gracias, hermano. Pero entonces vamos a ver quiénes eran los fariseos a que Cristo se enfrentaba, ¿cierto?
vamos a ver estos tipos de fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Qué hacían los fariseos? ¿Por qué peleaban tanto con Cristo? Ellos se enfrentaban demasiado a Jesucristo. Eran los que más sitiaban a Cristo. Iban a las prédicas de Cristo, iban a la sinagoga. Donde estuviera Cristo, iban los fariseos. ¿Para qué? Para contradecirle la palabra. Para decirles que así no es que es así. Y Cristo siempre los avergonzó. Porque por eso dice en su palabra Dios Todopoderoso: no dejen que mi pueblo peque por desconocimiento. Cristo nunca lo dejó. Él siempre estuvo ahí para decirles la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, de los tres partidos prominentes dentro del judaísmo, porque todos ustedes vienen del pueblo de Israel, había tres muy importantes: los fariseos, los saduceos y los esenios. Hoy vamos a ver los fariseos. Los fariseos fueron por mucho los más influyentes durante el ministerio de Jesús. Y siempre se opusieron a las enseñanzas de Jesús. Nunca estuvieron de acuerdo con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba el reino. Ellos predicaban, eran leyes de hombres que ellos se inventaron para vivir. Y eso no pasa hoy en día. Eso lo acabo de decir. Igual a la iglesia. Eso pasa hoy en día. Hemos inventado de cosas. Claro, hay cosas que no están aquí. Sí, no están. Que Muchas, ellos, sí. que las escribió un papa. El Y catecismo por eso es que, vea, por eso es que los católicos siguen es lo que la iglesia inventó. Ellos No lo que está en la Biblia, ellos sino no lo siguen que- lo que está en la Biblia, Ajá. porque ni siquiera la tienen. O si la tienen abierta en un salmo y nunca lo leen. Entonces ellos siguen es lo que la iglesia, todo lo que la iglesia inventó. Amén. Así es, hermana, gracias. Entonces, el origen de la palabra los fariseos la tenemos en hebreos. Se llama perusim. En hebreo les decían perusim. Terminan de mi hermano, para los que están tomando nota. Perusim. Y en el griego, farisao, con H intermedia. Farisao. Así los llaman ellos. Del cual se deriva nuestra actual palabra fariseo, que en su forma semítica, o sea, el significado de fariseo es separado, aparte o separatista. Hoy vemos iglesias que predican el nombre del Señor y dicen que son separados del mundo. No se juntan con nadie, porque se creen que solamente ellos van a ser salvos, cuando la palabra dice todo lo contrario. Entonces todo esto es legalismo, porque son evangelios de condenación. Porque mire que Dios, Dios nunca buscó el justo, sino el pecador. El pecado. Entonces se cree que los fariseos, hermana, gracias hermana Berta, se cree que los fariseos comenzaron en el tiempo de la cautividad babilónica. Recuerden que Israel fue invadido por muchos reyes, ¿cierto? Por muchos imperios. Pero los más importantes son el persa y el babilonio. El rey de Persia, que se llamaba Jerjes, invadió, cuando invadió Grecia, cuando invadió casi medio mundo, el imperio pérsico, lo invadieron. Y luego vino, luego de ese rey persa Jerjes, vino el rey Darío, ¿cierto? Que también invadió, ¿cierto? Pero primero vino el imperio babilónico con Nabucodonosor, que fue en la época pues, de Daniel, que es donde se enfoca toda la historia del profeta Daniel. Ellos sufrieron mucho, pero sufrieron más cuando el rey Darío se los llevó de Jerusalén a todos para Babilonia y los esclavizó. Ellos lloraban porque los llevaron de Jerusalén, se los llevaron de Jerusalén. En este tiempo, entonces, en esta cautividad es que nacen los fariseos, que sacan unas leyes demasiadamente, digámoslo así, radicales, que eran casi imposibles de cumplir. Se les colocaban a la gente. Se definen como partido durante la revuelta de los macabeos contra los invasores seleucidas. O sea, esto fue otra guerra que hubo de los macabeos. Y se fortalecen durante el reinado de Juan Hircano. Generalmente el término fariseo se utiliza más que en singular. Este término, según el historiador Josefo, en su momento de mayor popularidad, había más de 6.000 fariseos. Entonces imagínate, Jesucristo como era de sabio, con 6.000 en contra, de una sola secta, detrás de él. Porque es que iban a las prédicas de Jesús, iban, pero para dañarlas, pero para reprocharlas, pero para hacerlo y acusar, hacerlo caer en... Era la secta predominante de mayor influencia en el pueblo judío. Ellos ponían énfasis en los asuntos externos, pero descuidaban lo más importante.
Para el fariseo era más importante lo externo que lo interno. Si ustedes miran hoy a quién se parece.